¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Bienvenido sea entonces a esta su casa. Esta es la semana número 20 de transmitir desde aquí y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario. Y como usted ve, al menos aquí en los Estados Unidos sigue siendo muy necesario. Aquí en los Estados Unidos. Y en la Florida, más todavía, desgraciadamente. El COVID-19, a veces me pregunto si llegó para quedarse. Llegó para quedarse en estas condiciones, porque de que se va a quedar, se va a quedar. Ahora, en estas condiciones, con estas cifras, con estos números de contagio, ¿se quedará así? Ojalá que no. Ojalá que no. En fin, el programa del día de hoy, de nueva cuenta, será dedicado en su totalidad a la situación que se vive en Bolivia. Porque, lo crea o no lo crea, finalmente el legislativo hizo su trabajo, ¿no? Los senadores, los diputados y al mismo tiempo la presidenta Yanine Áñez hizo su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues el día de hoy ya se determina y se promulga una ley que establece que la fecha de las elecciones será el 18 de octubre. Todo esto con la intención de lograr la pacificación del país y terminar con los bloqueos que están poniendo en riesgo la vida de cientos de personas. Solamente en el tema de suministro de oxígeno, de medicamentos, de alimentos, de combustibles, de todo eso, ¿no? Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo, la ola de contagios que vendrá después por todas estas personas que se han visto expuestas en las calles, en los bloqueos, y aquellos que desgraciadamente han quedado varados, como los choferes de camión, que no pueden ir ni para adelante ni para atrás, que están pidiendo que les lleven agua, que les lleven comida, porque no se pueden mover. Entonces ese es el otro lado, el del COVID-19. Las cifras en Bolivia son malísimas en términos de contagios, malísimas. Pero esto necesariamente llevará a un repunte. ¿Por qué? Pues porque la gente está en la calle y no se están siguiendo protocolos. Así que seguramente veremos un repunte en el contagio. Por el otro lado, con los bloqueos, ¿cuántas muertes se pueden estar ocasionando por falta de suministros médicos y de oxígeno? La exigencia de las bases, de la central obrera, en fin, de todos estos que están bloqueando los puntos carreteros, los accesos, las salidas, todo, era que se estableciera por ley una fecha para las elecciones. Bueno, por ley se ha establecido, 18 de octubre. Entonces usted dirá, bueno, Fernando, pues ya se acabó el problema. Yo pensaba lo mismo. Honestamente dije, bueno, ya se fija la fecha, se acaba esto. No, resulta que no. Resulta que no, porque estas bases y estos grupos, que incluso ya se los hemos mostrado, hay quienes están armados, están utilizando dinamita en algunas ocasiones para dinamitar montañas, provocar derrumbes y bloquear. En fin, nada pacífico el tema. Resulta que estas bases, estos grupos, entonces quieren que la fecha sea el 11 de octubre. Y que si no es el 11 de octubre, no van a parar los bloqueos hasta el momento. Esa es la postura. Dicen que van a consultar con las bases y que las bases van a tomar la decisión. La realidad es que hoy no se han desactivado o no han declarado que se desactivan los bloqueos. Así que la cosa sigue igual o peor, porque a eso se suma una parte de estos grupos que no solamente está exigiendo que sea el 11 de octubre, la fecha de las elecciones, no, está exigiendo la renuncia de Yanine Áñez y que ya no quieren elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama? Además, lo que yo le digo, ¿no? Del 11 al 18. Son 7 días de diferencia. ¿En qué cambia una elección 7 días de diferencia? Digo, bueno, si pensamos en otras cosas como fraudes, etcétera, claro, puede cambiar en 24 horas, ¿no? Lo sabemos, en Bolivia lo sabe muy bien. Pero en términos, vamos a decir, normales, en un proceso electoral, ¿qué puede cambiar en 7 días? ¿Qué puede cambiar en 7 días? ¿Por qué necesariamente el 11 de octubre, no el 18? Ahora, todo esto de la fecha se movió precisamente por el tema de los contagios por COVID y el pico que iba a alcanzar Bolivia. También eso ya se le dio al traste, por completo. ¿Por qué? Pues porque ahora el pico va a ser más adelante. ¿Por qué? Porque va a haber un repunte de contagios necesariamente. Así que al parecer Bolivia está perdiendo por todos lados.
Está perdiendo la sociedad, principalmente aquellas personas afectadas por COVID, aquellas que no tienen acceso a medicinas, alimentos, etcétera. Está perdiendo la política porque ha fallado. La política desde todos los frentes, ¿no? Señalan al gobierno de Yanine Áñez de inacción para poder controlar precisamente el tema de los bloqueos. Por el otro lado, pues la actitud de grupos afines al MAS, bloqueando de la forma que lo están haciendo, cometiendo delitos, porque finalmente son delitos, ¿no? Dinamitar para bloquear un camino, ir armados, tomar rehenes, amenazar con la toma del aeropuerto, en fin. Esa es la situación. Así que aunque ya hay una fecha, aunque ya lo hizo el legislativo, diputados, senadores y el ejecutivo también, la cosa sigue igual en términos de bloqueos hasta esta noche, hasta este momento. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo salvar la vida de aquellos bolivianos que necesitan no solamente el oxígeno, no solamente los medicamentos, el alimento? Hay lugares donde no está llegando el alimento, les quedan días de alimentos. Usted sabe que eso puede provocar también la muerte de muchas personas. Así que la cosa es grave, grave y difícil de entender. Desde mi perspectiva, absurda, completamente irracional. 7 días de diferencia, 7 días de diferencia pueden cobrar muchas vidas. Ya se hizo una fecha. Por la ley. ¿Por qué no tomarla? En fin. Vamos a iniciar con este especial entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucrisis Bolivia 4. Conclucrisis Bolivia 4, esa es la etiqueta, es el hashtag Conclucrisis Bolivia 4. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Conclucrisis Bolivia 4 es la etiqueta. Igual en Instagram me encuentran como F del Rincón, porque le repito, recibo muchísimos mensajes en Instagram de Bolivia, no sé, lo usan mucho más que el Twitter, creo yo. F del Rincón en Instagram. En fin, y también información, gracias por la información que mandan. Llegó este día clave, pensábamos que yo pensaba que le iba a poder decir, oiga, ya, se acabaron los bloqueos, el país no está bien, pero ya se acabaron los bloqueos y viene ya la fecha, ¿no? Se promulga la ley que fija las elecciones para el 18 de octubre. Fecha máxima, que esto es importante, ¿eh? No dice que es el 18 de octubre, es la fecha máxima, es el 18 de octubre. Así es como la ley, como queda sentado en la ley, como fecha máxima, 18 de octubre. Esto debería ser el inicio, en el razonamiento de muchos, de un proceso de pacificación, de recuperación. Pero bueno, parece que no es así. Escuche usted lo que dijo la presidenta interina Yanine Áñez en el acto de hoy. Estamos trabajando por la pacificación. Estamos construyendo la segunda pacificación. Lo hacemos con amor al prójimo y convencidos de que es posible una Bolivia democrática, donde todos tienen un lugar digno y la convivencia consiste en que todos se respeten y en que todos nos ayudemos mutuamente. Por todo ello, promulgo esta ley que confirme el 18 de octubre del 2020 como la fecha de las elecciones generales. Bueno, esto acaba de suceder. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó definitivamente entonces que las elecciones generales se realizarán el mismo 18 de octubre de este año, 2020. La noticia llega después de que Yanine Áñez promulgara la ley que fijaba esa fecha. Ahora, la iniciativa de esta ley, consensuada por las 3 fuerzas políticas del legislativo, las 3 fuerzas políticas, no busca solo que se pacifique el país, no es lo único que busca, sino que determina sanciones penales contra quienes intenten postergar nuevamente las elecciones. Esto es importante, es una garantía de que no se va a volver a cambiar la fecha. Luego de aprobada la iniciativa, el presidente de la Cámara de Senadores, el masista Milton Barón, dijo que su partido espera que el país se pacifique porque a través de esta ley se está garantizando la recuperación de la democracia. Entonces, todos diríamos, es un día de esperanza en Bolivia. Para mí es un día de decepción en Bolivia, porque no se tuvo el efecto que se buscaba contra estos grupos que tienen al país de cabeza.
Todos quieren la paz, todos la buscan, todo el mundo aplaude porque se ha hecho esta ley, pero la realidad en el terreno es que no se han levantado los bloqueos. De hecho, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y las Naciones Unidas celebraron la aprobación de esta ley. Bueno, está bien que la celebren, pero no se les olvide que no ha cambiado la situación, a la comunidad internacional y a la Conferencia Episcopal y a todo el mundo, a estas tres instituciones, que bueno, fueron observadores en los intentos de diálogo fallidos entre el gobierno y los manifestantes. Emitieron un comunicado en el que dicen que están dadas las condiciones para que todos los sectores retomen el camino de la convivencia pacífica, respetuosa y sobre todo exenta de violencia. La campanita del error, ¿no? No, parece que no están dadas las condiciones, señores. Se lo digo. Tristemente, Naciones Unidas no están dadas las condiciones, no, al menos a esta hora, no. Ojalá esto cambie para mañana, pero no todos están de acuerdo. Líderes de la Central Obrera Boliviana, del Pacto de Unidad, se mostraron, dicen, indignados. Anote esto, Naciones Unidas. Esto es lo que dicen, ¿no? Los líderes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad. Indignados por la promulgación de la ley. Hablaron incluso de traición. Escúchenlos. No vamos a aceptar. Aquí la COP y el Pacto de Unidad estamos firmes, bien unidos. Pero ahora hay que identificar a los verdaderos traidores, quienes nos han traicionado. ¿Qué le parece esto? Otra vez Huarachi, ¿no? Huarachi, que yo le decía, que ha hecho estas declaraciones mucho sin sentido. 7 días de diferencia, ahora hay traición. Y apuntan, le digo, Huarachi y algunos otros dirigentes apuntan a una traición desde el legislativo. O sea, es a los legisladores, a los diputados, a los senadores, a los que les están diciendo nos traicionaron. ¿No? ¿Qué es lo que quieren entonces? Mire usted, aunque se buscaba la pacificación, pues no echaron para atrás ni un pasito. ¿Cómo están los bloqueos? Para que tenga usted una dimensión de cómo siguen las cosas. Después de 11 días, después de 11 días de manifestaciones. Bueno, le muestro el mapa de Bolivia en el que se grafican muy claramente, con puntos azules, los lugares de detención o de bloqueo completo. O sea, no hay paso. Así están ahora las carreteras del país. Los bloqueos, por supuesto, se lo repito, insisto, han impedido durante todo este tiempo el paso de medicamentos y reactivos a Potosí, por ejemplo. Pero mire usted, se lo dejo claro en el mapa, ¿no? Esta información de los medicamentos y reactivos a Potosí, por ejemplo, que no ha pasado absolutamente nada, es información oficial, es de la Agencia Estatal de Noticias, de AVI. Ahí están todos los puntitos latiendo. Una comisión conformada por un representante del Ministerio de Salud y otros médicos fueron en una ambulancia para recoger los insumos, pero, adivinen qué, bueno, los bloqueos y quienes los hacían se los impidieron. Según el viceministro de Transporte, Julio Linares, los bloqueos han dejado entre 6,000 y 7,000 vehículos parados. Acuérdense que van 11 días, Muchos de estos llevan los 11 días ahí varados. ¿Qué significa esto? Entre 6,000 y 7,000 vehículos parados. Bueno, al menos 9,000 personas afectadas, entre choferes, acompañantes y familiares que están parados en las carreteras, sin comida y sin agua. Eso es solamente de aquellas personas que se encuentran varadas en las carreteras. 9,000, alrededor de 9,000 personas afectadas. Esto es sin contar a las personas que enfermaron por las bajas temperaturas. Los bloqueos han obligado en consecuencia a que el gobierno tenga que enviar alimentos y medicamentos a los afectados, a la misma gente que quedó detenida en medio de la carretera. O sea, que ya no es nada más los puentes aéreos para llevar oxígeno o las caravanas que se desvían por los bloqueos y que llegan tarde, sino que también ahora tienen que atender a todas estas personas, miles de personas varadas en las carreteras. Ya mañana es viernes. Y en este día tan esperado llega también el convoy de cisternas de oxígeno a La Paz. El lunes pasado había partido desde Santa Cruz con 66 toneladas de oxígeno. El miércoles estuvo en Cochabamba.
Pero el gobierno tuvo que cambiar la ruta prevista hacia La Paz. ¿Por qué? Por las amenazas de dinamita. Y claro, por supuesto, se van a tardar más en llegar. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues que tal vez alguna persona no alcance el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. No se puede creer lo que está pasando, no se puede creer. No se puede creer y no se puede olvidar que todo esto está ocurriendo en medio de una pandemia. Es decir, si había un crimen o varios cometidos, sumándole la pandemia, la dimensión es otra completamente. No se olvide de eso. No se olvide de eso. En las últimas 24 horas hubo 66 fallecimientos en todo el país. El número total de muertos ya llega a 3.827. En el caso de contagios, el último reporte habla de 1.743 nuevos casos. Nuevos. Lo que eleva la sumatoria a 95.071. 96.459, me están dando la última cifra. 96.459, me están dando la última cifra de contagios. 96.459 casos de COVID-19. Esta es información del Ministerio de Salud de Bolivia. Esta es la última cifra entonces. Bueno, imagínense, más alta. Ahora, estos números se reflejan en las calles, pero ¿cuántos casos hay no detectados todavía de todas estas personas que se encuentran varadas y los que están bloqueando? Ahí le encargo, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia informó que en las últimas 24 horas levantó 47 cadáveres de la vía pública y también de algunos domicilios. Por eso es tan importante que haya paz. Esa es la prioridad, que se terminen los bloqueos. Esa es la prioridad. Tiene que ser la prioridad. ¿Por qué? Porque si no la situación se va a poner mucho peor antes de terminar. Voy a marcar una breve pausa, si me lo permite. Al regresar voy a estar hablando con